Hola y bienvenidos al análisis semanal de Arroz con Pollo. Una semana más nos vamos a disponer a analizar la semana, tanto a nivel de noticias como una pequeña previsión de los movimientos que podemos tener en estos próximos 5 días en nuestro querido Nasdaq. Y tuvimos una semana bastante complicadilla al principio por una fuerte bajada provocada por el Banco de Japón, pero luego la reacción fue volver a la tendencia que teníamos de las últimas semanas. Y sin más dilación nos vamos a poner a analizar las noticias desde el día 12 de agosto del 2024 hasta el 16 de agosto del 2024. Y estamos ya en nuestra página preferida en la que vamos a ver las próximas noticias en los siguientes 5 días. No es otra que la página de Investing y siempre me gusta recordar que no tenemos ningún tipo de patrocinio de esta página web, pero es la que nosotros utilizamos para analizar los próximos 5 días a nivel de noticias relevantes que podrían repercutir en nuestra operativa diaria. Ya nos disponemos a ver el lunes 12 de agosto, en el que veo que prácticamente no tenemos absolutamente ninguna noticia de relevancia, ni siquiera una AAA en ninguno de los países, con lo cual nos vamos a ese martes 13 de agosto, fecha importante aquí en España, y sí que comenzamos a ver ya AAAs en España con el IPC subyacente, el mensual y el anual. Pero bueno, España no repercute para nada en nuestro índice del Nasdaq. Sí que nos vamos a ir ya a las 2:30, donde tenemos los índices de precio de la producción mensual de julio, pero es a las 2:30 y ahí podemos generar un pequeño movimiento volátil en el que haya una subida y una bajada en función de las noticias, sean positivas o negativas. Nos disponemos ya a ver el miércoles 14 de agosto del 2024 y aquí sí que podemos tener ya jarana, empezando a las 8 de la mañana, hora de España, con el IPC anual emitido ya en julio. Y lo mismo nos podemos referir incluso en Estados Unidos, donde tenemos el IPC mensual y el IPC anual, con dos AAAs que seguramente moverán con un fuerte movimiento el pre-market de nuestro querido Nasdaq. Después a las 4:30 tendríamos los inventarios del petróleo, pero ya sabéis que el petróleo no suele influenciar en altos movimientos de volatilidad cuando nosotros estamos en plena operativa. Pero desde luego sí que vamos a tener un fuerte movimiento a las 2:30 y preveo que ahí haya un desplazamiento de entre 80 y 180 puntos con total tranquilidad, porque el IPC suele ser un dato muy importante a tener en cuenta en los movimientos de la bolsa. Nos vamos al jueves 15 de agosto y lo mismo, podemos ver el PIB trimestral y el PIB anual ya a las 8 de la mañana hora España del Reino Unido. Y siguiendo ya con las AAAs a las 2:30, como es costumbre en el premarket, pero solo son las ventas minoristas subyacentes a nivel mensual y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ahí podría haber algún tipo de movimiento, pero no será ni de cerca tan volátil como el que se puede producir el miércoles día 14. Después tendríamos un par más de AAAs en ventas minoristas, con lo cual esa hora del premarket puede tener algo de volatilidad y un movimiento en el que puede repercutirnos después en nuestra operativa a partir de las 3:30 de la tarde. Y el viernes 16 de agosto, semana veraniega donde las haya aquí en España, ya sabéis que es el puente del 15 de agosto, pues parece que ya la cosa se relaja y no tenemos ni una noticia relevante como nos pasó el anterior viernes. Esta semana pues puede tener un día bastante relevante a nivel de poder ejecutar nuestras entradas, como es el miércoles día 14 de agosto. Lo demás, un día bastante normal el que se puede dar desde el lunes hasta el viernes. Con lo cual, estas son las noticias más importantes y vamos a continuar con esa pequeña previsión que nos gusta hacer en el canal de Arroz con Pollo, en el que afortunadamente cada día leemos mejor y mejor los movimientos que se pueden generar en los próximos 5 días. Y ya nos encontramos en la página de TradingView, donde me gusta analizar los movimientos de los próximos 5 días y luego un pequeño inicio de la semana en el que podría ser el movimiento que se nos diera el lunes. La semana pasada, el lunes, tuvimos un fuerte movimiento de corrección bajista
en el que bajamos cerca de 800 puntos para luego recuperarlos, y como podéis comprobar en el gráfico, se inició una tendencia bajista después de aquellas 5 ondas de Elliott más la corrección de ABC que se producen tras los 5 impulsos de Elliott, y ahora hemos comenzado ese movimiento bajista en el que ya nos encontramos, como podéis ver, la señalización de la cuarta onda de Elliott, y que nos llevará prácticamente a terminar esta semana seguramente con un movimiento bajista. La fuerte corrección por culpa de las noticias que surgieron a nivel de la bolsa de Japón y del Banco Central de Japón movieron el mercado en un fuerte movimiento que se nos dio el lunes 5 de agosto, como podéis comprobar. Sería nuestra segunda a tercera onda de Elliott. Tuvimos una ligera corrección y lo más probable que tengamos para esta semana es otro movimiento bajista. ¿Qué es lo que ocurrió la semana pasada? Que el movimiento fue muy rápido. Ocurrió que bajamos cerca de 1000 puntos y en poco más de un día los volvimos a recuperar. Llegamos a esta zona prácticamente que marqué la anterior semana de soporte del 17.200, con lo cual tenemos muchas posibilidades de continuar este movimiento bajista. Pero es un movimiento bajista totalmente normal. Por lo general, en una subida como la que hemos tenido en los últimos 9 meses de más del 65%, pues una corrección del 7 u 8% que tenemos desde hace relativamente poco es una corrección a la baja de lo más normal. Y vuelvo a repetir, estamos en año de elecciones de Estados Unidos y la tendencia va a continuar siendo alcista. Como podéis comprobar, aquí tenéis todo el movimiento que se ha dado en estas 2 últimas semanas. Acertamos de pleno en que iba a haber una corrección bajista, tuvimos un buen rebote, esa cuarta onda de Elliott, y ahora se puede iniciar la quinta onda de Elliott, que como veis puede llevarnos hasta tranquilamente el 15-16 de agosto. Y de esta manera analizamos lo que puede pasar en esta próxima semana, en el que podemos seguir teniendo un leve movimiento de corrección, si no es que hemos hecho ya un suelo en el que comencemos otro giro de mercado que nos vuelva a llevar al alza. Pero en principio lo más probable, además, y voy a pasar a la temporalidad de una hora, es que el próximo lunes tengamos un movimiento de bajada para corregir toda la fuerte subida que hubo entre el jueves y el viernes. Toda esta zona que os marco aquí para rellenar, y una posible continuación bajista en esa quinta onda de Elliott que puede que se produzca a lo largo de esta semana. Con lo cual el precio, aunque lo cerramos en el 18.600, es bastante probable que cierre el lunes en el 17.880 y el martes, miércoles continúe con la tendencia bajista. Pasamos a una hora y así podremos analizar ese movimiento que ahora mismo preveo para el próximo lunes. Lo más probable, como os he comentado, es que tengamos esta corrección, toquemos esta zona, haya un posible rebote y continuemos para seguir hacia ese 17.200. Es una zona muy importante, el 17.200, es un suelo muy importante y de ahí ya podemos tener una corrección para volver al movimiento alcista. Pues bueno, vuelvo a decir que lo más probable es que esta semana haya un ligero rebote bajista, terminar esa quinta onda de Elliott, aunque ya veremos lo que ocurre a partir de ese miércoles con el IPC en Estados Unidos. Pues este ha sido el análisis semanal de Arroz con Pollo. Espero que sigamos acertando en nuestras predicciones. Ya sabéis que nosotros desde nuestro punto de vista tenemos un nivel totalmente amateur, aunque cada día vamos afinando más nuestra perspectiva y nuestra lectura del mercado. Y de esta manera concluimos estos próximos 5 días, desde el 12 de agosto del 2024 hasta el 16 de agosto del 2024. Como siempre os digo, y hasta la próxima semana que nos volvamos a ver, recordad, sed muy felices.